Ya nos acompaña aquí Patricio Fernández. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Matías. Un gusto. Igualmente. Y Evelyn Matei, quien está, me imagino, en su casa hasta ahora, la alcaldesa de Providencia. Evelyn, buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. Buenas noches. ¿Cómo estás, Patricio, también? Hola, Evelyn. Hace muy poco rato los dos los quiero invitar con el primer estímulo, porque sucedió hace muy poco. El presidente de la República hizo una cadena nacional donde lo que queda, aparentemente, o a juicio más o menos general, es, más allá de las medidas, un cambio de tono. Y después algunas medidas puntuales que pueden ser muy interesantes, como canasta familiar, como créditos blandos, como la apertura de datos, que ha sido parte de las polémicas. Evelyn, ¿qué le pareció la cadena del presidente? ¿Cómo la lee usted? Yo la leo como que lo que están señalando es que las medidas económicas o las medidas en ayuda de las personas se van calibrando y se van a ir probablemente sucediendo unas a otras a lo largo del tiempo. Ha costado que la gente entienda que las medidas que se han tomado hasta ahora, las medidas económicas, no son las únicas medidas, que van a venir muchas más. Pero la verdad es que como no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, no sabemos si va a durar 6 meses, 1 año, 2 años, hay que ir calibrando también las medidas de acuerdo a lo que hay, a las necesidades, y ver además cómo se puede extender el hecho de que el fisco pueda seguir dando ayuda, incluso cuando salgamos ya de la emergencia del virus. Se va a necesitar más ayuda para contratar trabajadores, para recontratar trabajadores, para darle un impulso a las empresas, etc. Entonces, eso ha costado mucho que la gente entienda que las medidas que se han anunciado hasta ahora no son las únicas, sino que van a seguir sucediéndose en el tiempo en la medida que se necesiten. Pato, ¿tuviste un cambio de tono en el presidente? ¿Qué es lo que te queda de este discurso a ti? Sí, me queda, creo que estaba como bien afinado el tono. O sea, se le veía mejor, digamos, que otras veces. Parecía hablar como con una amplitud, yo creo, más palpable, digamos. Y también creo que vino a consignar un gran cambio que todos los chilenos hemos percibido y sentido, además, en la última semana. Y es que esto agarró otro tenor. Claro. O sea, estábamos en una historia. No entremos de nuevo en la ya tan rayada, aumentada discusión de lo que pasó cuando se decretó la meseta, pero resulta que durante ese tiempo creímos que esto iba a tener una dimensión y nos estamos encontrando con una nueva dimensión. Yo creo que el presidente habló porque vino a poner en escena esa nueva situación. Y esa nueva situación requiere, como decía Evelyn, va a requerir, digamos, esfuerzos largos. Tiene esfuerzo efectivamente por un lado sanitario y por un lado económico-social, y metió esta particularidad que yo creo que da como para conversarla, esto de la entrega directa de alimentos. Las canastas. Las canastas de alimentos. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente lo va a agradecer, pero creo que además tiene un cierto significado político, y creo que mientras estaba por un lado llamando a un pacto político que parecía estar en manos de Desbordes, esto me huele como a una alianza, por otro lado, con los alcaldes. O sea, veo acá como también una llegada, no por el lado como hacer una apuesta también a la llegada directa y cercana con esos que tienen el conocimiento local y territorial, que no es lo mismo que esos otros que parecen manejar otras fuerzas políticas con las que está difícil la cosa. Bueno, usted, Evelyn, representa de alguna manera a los alcaldes, no representa a todos, pero usted, el sentir de los alcaldes, este tipo de medidas llega directamente a la gente. ¿Usted siente que la gente ha percibido que está siendo tomada en cuenta, acogida, mirada, considerada o no? ¿O había un déficit ahí? A ver, las necesidades son tan inmensas y van a ser cada vez peores. Se están perdiendo una cantidad de empleos tan brutales que me da la impresión que en la medida que avancemos en el tiempo, las medidas monetarias van a ir dando paso a entrega de alimentos. Por ahora, ¿no es cierto?, las medidas monetarias, el bono, el ingreso de emergencia, etcétera, es como para sobrevivir, pero también se espera que la gente como que pague las cuentas y qué sé yo. Yo creo que en la medida que esto avance,
en realidad vamos a estar poniendo el énfasis básicamente que la gente pueda comer, porque la cosa va a ser tan grave que de lo que más nos vamos a tener que preocupar es que la gente tenga que comer. Y eso obviamente la entrega se facilita vía los municipios. Pero también, o sea, yo creo que esta señal de la canasta familiar no es solamente, como dice Patricio, un guiño hacia los alcaldes y a ese tipo de política, sino también viene a poner de relieve que probablemente las cosas van a ser más largas y más duras de lo que se espera. En cuanto a la apertura de datos, Pato, ¿tú la ves como tratar de poner un paño frío en un lugar donde hay un constante riesgo a que se incendie la pradera desde el punto de vista político, y ha sido parte de la crítica? Y también el acuerdo, el llamado a este acuerdo que Mario Desbordes ha tratado de levantar y que debiera, tú lo mencionaste aquí hace 1 o 2 semanas, la necesidad de mirar más pasado mañana. Sí, yo supongo que las preocupaciones hoy día están como con la vista está a distintas alturas, digamos. Estamos empezando la parte que puede ser más dura que vamos a vivir de la pandemia. Hoy día llegó al pic de muertes. La semana pasada estuvimos en torno a 3 veces más de lo que había la semana antepasada, 10 días antes. Lo que estamos viendo con el sistema de salud y con lo que está pasándole a la gente en el terreno económico, social, digamos, es súper duro. Los sistemas de salud pueden empezar a colapsar y el día que empiecen a colapsar vamos a empezar a sufrir más, digamos. Esto va a tener otro tenor. Sí, claro. Y por lo tanto, la necesidad de generar mallas de apoyo más grandes, yo creo que por una parte tiene que ver con hacer esfuerzos conjuntos, con esto que solemos repetir y que es cierto, pero también con tener un mayor respaldo para esos tiempos difíciles. Y estoy pensándolo no solo en la llegada directa, sino en las medidas que se van a tomar. Cuánto se gaste, cómo reaccione la población, la insatisfacción. Vamos a volver a ver en estas nuevas circunstancias un descontento social que se manifiesta públicamente o no. Y si eso sucede, va a haber un mundo político que va a estar de acuerdo en las medidas que se tomen y las va a tomar en conjunto, o va a haber un mundo político que va a hacer complicidad con esa explosión. Esa fractura. Todo lo que se vaya construyendo ahora en medio de los tiempos duros que vienen va a tener repercusiones importantísimas para el futuro. Y tengo la impresión que, bueno, los alcaldes, Evelyn lo sabe mejor que nadie, están en un momento de mucho auge. Los parlamentarios, por el contrario, no. Los mundos políticos en el ámbito ideológico en el que hemos crecido en los últimos 30 años no tienen el dibujo concreto que tuvieron alguna vez. Hay una manera de entender la economía que se terminó el 18 de octubre y hay una manera de ser oposición que debiera empezarse a terminar hoy día, pero no consiguen terminarse. O sea, hay como un mundo nuevo lleno de muchos problemas que no encuentran su fácil solución. Pero a lo mejor, Evelyn, un factor común a todo lo que dice Pato es crisis de confianza, porque en el 18 de octubre estaba, hoy está y para adelante, ¿qué decir? Tema central, lo del presidente hoy día, ayuda a tejer, ayuda a generar un ganchito para que agarre el siguiente carro y vayamos creciendo de alguna manera en superar la crisis de confianza. Yo realmente espero que ayude. Creo que el tono fue muy acertado. Me pasa que también soy un poco pesimista. Yo creo que hay algunos elementos de cordura en el Congreso, pero son muy pocos. Como que todo el mundo está súper asustado de esa extrema izquierda, que creen que les va a comer los votos, y yo no creo que sea así. Y uno ve en realidad una oposición en general que yo no creo que logre poner por delante los intereses del país más que sus propios intereses pequeños y de muy corto plazo. Aquí obviamente que se requiere acuerdos de mediano, de largo plazo. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la inequidad? ¿Cómo vamos a enfrentar una realmente buena educación para todo el mundo? ¿Cómo vamos a lograr tener un buen sistema de salud, etcétera? Pero no veo en la oposición gente con el suficiente coraje
ni con los suficientes conocimientos, Pero, Evelyn, ni ¿no ves con distintas la energía oposiciones? como para ponerse eso. ¿Y no ve distintas oposiciones? Porque algunos dicen que hay una parte de la oposición que... Usted habla de la oposición en términos bastante genéricos. ¿No ve grises ahí en la oposición? Es decir, ¿o lo ve todo más o menos monocromático? Obviamente que hay grises. Obviamente que hay grises. Pero los grises al final, cuando se requieren los votos, no están dispuestos a O sea que... arriesgarse, no están dispuestos a hacer la diferencia. Pero, No veo... Pero, Evelyn, han estado para la mayoría de los votos. Yo tengo una impresión poco feliz del mundo político completo hoy día, de manera que lo último que voy a hacer es ser su ensalzador. De hecho, me parece muchas veces que están como en una pecera muy rara ante una circunstancia tan violenta y fuerte como la realidad que estamos viviendo. Pero lo veo totalmente en los dos lados. Una persona muy representativa del mundo de la derecha me hablaba también que le impresionaba cómo cuando le tocaba hablar con sus partidos de Chile Vamos se encontraba con que la preocupación central seguían siendo las próximas elecciones y ver quién tenía el puesto aquí, quién conseguía la candidatura acá. Pato, perdón, en la oposición. Perdón, paréntesis, hubo recién una semi-mini crisis, micro, cuando se puso la nueva ministra de la Mujer y la UDI dijo que esto era repartija política, que le correspondía a ellos, y que y uno decía, perdón, ¿en qué país viven? ¿De quién era el cupo? Esto es noventero. Perdón, eso habla de... Y en la oposición también. Y existe una como crisis de discurso y crisis de proyectos que hace que se produzcan peleas muy menores y muy absurdas muchas veces por mantener pequeñas parcelas del poder que se tiene y que se conoce, en lugar de entregarse muchas veces a la incógnita de lo que desconocemos, que es lo que creo que es lo que debiera invitar para adelante. Pero creo que en el gobierno ese mismo asunto se da. Hay unos duros que son como los defensores, digamos, del grial, y hay otros aperturistas que sufren con eso. Ahora, el que creo que tiene que ganarse de verdad la confianza para lo que viene es Piñera, el presidente de la República. Y ese es el que tiene que hacer un esfuerzo muy grande, porque no vamos a decir que es su flanco más virtuoso, el generar confianza en sus negociadores o en sus contrapartes. Históricamente le ha costado mucho. Si lo consigue, cómo se arme, cómo se consiga ese diálogo político más amplio, qué se le dé a esos a los que se invita, cómo se les convence de que eso que se les va a dar, de verdad se les va a dar y no se va a quedar uno como ganador. Todas esas son cosas que no sé cómo se irán a construir, y yo tampoco soy muy optimista para irme en eso, en la línea de la Evelyn. Pero creo que el no ser optimista no opta que tengan que ir por ahí los esfuerzos. ¿Evelyn? Estoy totalmente de acuerdo. Los esfuerzos tienen que ir por ahí. Y ahora, cuando uno ve que básicamente la discusión hoy día se está centrando en quiénes son los que tienen que sentarse a la mesa, porque al final ninguno tiene mucha credibilidad, ni el Congreso, ni los partidos, ni la política en general, etc. Entonces, y se pide, ¿no es cierto?, que se siente a la mesa a instituciones que uno sabe que lo único que se van a dedicar es a poner piedra en los rodamientos en vez de aceitarlo. Entonces, de verdad, bueno, ojalá yo me equivoque, ojalá que Pato se equivoque, ojalá que realmente haya algunas personas que logren realmente salirse de esta mediocridad e imponer cordura, porque realmente lo que se nos viene por delante como país es muy duro, porque además van a cambiar totalmente la forma en que vamos a aprender. Yo creo que las universidades presenciales, los colegios presenciales, los malls donde hay mucha gente atendiendo y uno va a comprar, todo eso, la forma de divertirse, todo eso va a cambiar muy fuertemente. Se van a requerir modificaciones muy profundas de nuestro sistema productivo, etc. Y eso va a significar muchas tensiones. Muchos trabajadores van a tener que cambiar de rubro, muchas empresas van a tener que reinventarse, muchas otras van a quebrar. Por lo tanto, si aquí no hay un diálogo fluido, a nuestro país y en general a los países del mundo les va a costar mucho salir adelante. Esta es una crisis no solamente política, no solamente de salud, sino que en realidad una crisis que nos va a pegar durante mucho tiempo en lo económico, en la vida cotidiana de las personas.
Pato, si tú has escrito, de hecho, Pato está presentando, Evelyn, un nuevo libro sobre la marcha, aquí está, que tiene que ver, bueno, naturalmente sobre el 18 de octubre y a partir de ahí, no sé si tú lo terminaste antes de la entrada de la pandemia, así que no está incluido en este libro. No. Pero el problema venía dado desde entonces. Pero esta crisis que Pato narra en este libro es una crisis que por esencia dividía, porque tenía justamente miradas A y miradas B, o blancas y negras. La crisis de la pandemia es por esencia unificadora porque nos puede agarrar a cualquiera y nos puede matar a cualquiera, derecho así directamente. Entonces, no solo el presidente, la sociedad se pierde una tremenda oportunidad para, después de lo que estuvimos pasando, de poder agarrar algo en común. Nos tiraron una liana en común. Pero mira, yo lo diría de esta manera. La crisis del 18 de octubre, el estallido social, fue principalmente con otros montones, con todos los motivos sociales que conocemos y miles de aristas, pero fue principalmente una respuesta a un poder que parecía, un poder político que parecía poco legítimo y a una gran molestia con una gran élite que parecía muy concentradora, no solo de la riqueza, sino que, ¿cómo decirlo?, de la lectura final del país en que todos vivían. O sea, irrumpe un mundo que dice, aquí no están hablando por mí, aquí yo no estoy siendo escuchado. Como decía la Evelyn, en esos tiempos el presidente de la República llegó a tener un apoyo del 6%, el Parlamento del 3% y los partidos políticos de extrema izquierda a extrema derecha del 2%. Del 2%. Si a ese desfase que había entre una comunidad que se sentía poco representada, Pato. con eso le sumas una incapacidad de diálogo entre ese mundo político, lo que tú tienes es una dificultad de gobernar total. Y por eso es que se justificaba tanto y resulta tan coherente el buscar una salida en un proceso constituyente. Pato, que es invitar a ¿te quería hacer un comentario intermedio, Evelyn? ¿Quería agregar Sí, algo? no solamente. Es que no es solamente los partidos, el presidente, la política, sino que además la crisis de los carabineros, la crisis de los empresarios con las colusiones, los escándalos, los curas. Entonces, realmente la justicia, con los dos ministros, ¿no es cierto?, de Rancagua destituidos, 2 o 3, no me acuerdo. 3. Entonces, la verdad es que realmente nuestro país ha estado sufriendo un embate a todas sus instituciones, lo cual hace muy difícil salir hoy día. Sí, Pato, entonces, para seguir con tu argumentación. Y le agregaría una cosa más, con una irrupción con unas generaciones jóvenes muy distanciadas de las que les anteceden y de las de sus padres, con experiencias tecnológicas y del mundo distintas, y con una irrupción de mujeres hartas de un tipo de relación que ya no aguantaba más. Yo creo que los grandes dos mundos del estallido social, y pongamos la violencia ya, porque la violencia muchas veces las llamas encandilan y no dejan ver, en lugar de aprovecharlas para iluminar, digamos. Esa tenía otras características. Estos son los dos grandes mundos transformadores, como las mujeres y esos jóvenes, cómo esta irrupción de nuevos mundos se consigue conectar y comunicar, creo que es el gran reto de la política del futuro. Vamos a poder agarrar esta crisis, la nueva, la de la pandemia, que por esencia es unificadora. Sí. ¿Va a estar la posibilidad, tú ves esos mundos agarrando esta liana? Se ha perdido un montón de tiempo para aprovechar este tiempo. Alessandro Barico, escritor italiano, hablaba de que en el mundo la pandemia había generado una cierta disciplina social que en muchas partes estaba perdido. Para Chile eso es evidente y muy nítido. Yo creo que se ha perdido mucho tiempo en eso. La última mala, que me sonó como poco feliz, fue el último veto presidencial sin considerar lo suficiente las voces más sensatas que habían de la oposición en ese momento para generar complicidad y unidad. Creo que efectivamente han habido discursos disparatados en sectores de la oposición, pero también una incapacidad muy grande en el gobierno de invitar, más allá de con buenas palabras, con gestos convincentes, a tomar las decisiones más en conjunto. Se bajó el Instituto Milenio, se distanció en un momento de la mesa social, se fueron cerrando esos grupos a los que ahora volvió Piñera a agradecer y apelar. Es bien importante que eso... Evelyn, ¿tú estás de acuerdo con Pato en que se ha perdido un tiempo en 2 meses que llevamos de pandemia, hablando casi de manera monotemática, en poder juntar, acoger, unir,
aunar criterios? ¿Se ha perdido tiempo a su juicio? Yo creo que se ha estado perdiendo tiempo hace mucho tiempo. Sí, hace mucho Suena rato. raro, digamos, pero mucho hace mucho rato que en el fondo hay una incapacidad total de conversar. Pero yo además no veo a nadie en el Congreso, por ejemplo, con la fuerza que tenía un Edgardo Beninger, que era una persona capaz de escuchar a un lado, capaz de escuchar al otro lado, de armar una conversación y finalmente llegar a soluciones que eran sensatas. Uno veía en esa época también un Silva Sima, que actuaba de la misma manera. Había una serie, Viera Gallo. No veo a nadie, ni a una sola persona con esa capacidad intelectual, con ese coraje, y también entendiendo que finalmente una negociación significa que nadie sale con todo. Hoy día estamos muy en el blanco y en el negro. Y a mí me encantaba lo que siempre decía Beninger, que él prefería dar 3 pasos en la dirección correcta, aunque no llegara a todo lo que él quería, que quedarse donde está hoy día, ¿no es cierto? Y negarle a Chile la posibilidad de quizás, Evelyn y Pato, para terminar, el síntoma de lo mal que estamos respecto a la capacidad de diálogo es que nadie encuentre a nadie. No es posible que entre 17 millones de personas no haya personas con el talante, con la capacidad, que sencillamente no tenemos anteojos para verlo. La democracia representativa está pasando por un problema en todos lados. Los partidos que antes se supone que reunían y donde un dirigente, no sé, histórico, tenía el prestigio para representar a un mundo, se ha perdido mucho. Los tipos de liderazgo que conocimos están en otro lugar. Se requiere otra cosa. Por lo tanto, lo que hay que irse atreviendo es a pensar también de nuevo ya cómo se va a recabar de manera honesta los verdaderos sentires y pensares de la comunidad actual, que no se sienten representados ni por el Partido Socialista, ni por la UDI, ni por RN, ni por la DC, que están, eso se supone que hoy día representan a un sector muy bajo, e incluso más, uno de repente siente que son un mismo WhatsApp, son un puro WhatsApp. De todo el mundo político hablan, ellos están hablando lo mismo si se compara con el resto de la población que está con otras conversaciones. ¿Evelyn? Me gustaría poner un tono más positivo. Ya. Yo creo que el cambio de ministros que ha habido ha sido súper bueno. Me encanta el ministro Briones, un hombre que en realidad sabe explicar, sabe escuchar, es bastante más empático. Entiendo que efectivamente ahí hay un problema. La oposición siempre está pidiendo más y el ministro Briones sabe que en realidad la plata que tenemos y la capacidad de endeudarnos tiene que durar 2 años y medio hasta que logremos salir de esta crisis, o 3 años también. Entonces, claro, ahí hay dificultades. Creo que la ministra Saldívar, una mujer joven, con una experiencia familiar, ¿no es cierto?, de la política, también tiene una capacidad de diálogo importante. La ministra Rubilar lo mismo, el ministro del Interior. Así que creo que quizás hay posibilidades con estos nuevos ministros más jóvenes, menos ligados al pasado político, de un mayor pragmatismo y también de una mayor posibilidad de conversar. Dios quiera que así sea. Sí, antes de despedirla, Evelyn, porque estamos un poquito corto tiempo, ya viene el ministro Mañalich. La situación de estos senadores con COVID, con situaciones distintas. Uno que viajó antes de esperar su resultado, otro que está en su casa o donde esté, pero que no ha salido, no se ha expuesto ni expuesto a terceros. ¿Qué le parece a usted? Usted que estuvo ahí en el Senado tanto tiempo, en esa parte del poder. Bueno, yo espero naturalmente que su salud esté súper bien. En el caso del senador que viajó en avión, me parece que, a ver, yo obviamente que le deseo a él lo mejor en lo personal, pero yo espero que sea tratado por la justicia como cualquier otro chileno, o incluso en forma más dura. Más rigurosa. Creo que las personas que tenemos, más rigurosas, sí, porque la verdad es que las personas que tenemos alguna responsabilidad tenemos que dar el ejemplo. Él ciertamente no lo dio. No tengo nada en contra de él, pero realmente si no ejercemos la responsabilidad individual, Chile no tiene futuro. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, muchas gracias por recibirnos en su casa esta noche. Que esté muy bien.
Que esté muy bien, Chao. gusto. Pato, a ti también, muchas gracias por estar aquí. Oye, y el libro de Pato Fernández, los libros hoy día caen en un silencio porque todos hablamos solo de las pandemias. Libro recién salido, editorial Debate, sobre la marcha, notas acerca del estallido social en Chile. Son notas que tú hiciste en la calle, son como diarios, vivencias, ¿no? Se llama como se llama porque estaban al pie del cañón mientras fluía la historia. Ya está en librerías, así que aprovechamos aquí que los libros están teniendo tan poco espacio para ser divulgados en su idea. No pudimos hablar del libro, pero aquí está para la cuarentena además una buena lectura. Pato, muchas gracias como siempre por estar aquí. Que te vaya muy bien.